Muy bien, muy buenas tardes, Iglesia Bella, bienvenidos. Bienvenidos a Iglesia Renova y bienvenidas a las personas que de repente nos lleguen a ver. Por video vamos a continuar con nuestra serie Yo Soy el que Soy. En esta serie ya tuvimos una introducción, un breve panorama de lo que es la Trinidad. Hablamos de la Trinidad desde un enfoque redentor. Hemos visto el Padre envía al Hijo, el Hijo viene, el Hijo y el Padre envían al Espíritu. Eso fue más o menos lo que hablamos en cuanto a la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios en naturaleza, en esencia, pero tres personas en la divinidad. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vimos el tema conocido como la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es simplemente que Dios es de sí mismo y en sí mismo. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él ha estado completo, perfecto, gozoso por toda la eternidad. No ha habido un solo momento en que Dios haya tenido algún tipo de necesidad. Él es Dios. La aceidad enseña eso. Recuerden que ahora estamos empezando a ver los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son sus perfecciones. Sus perfecciones. La primera que vimos fue la aceidad. Y que esa aceidad, Dios tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Él no depende de alguna causa. Él no necesita de nada ni de nadie. Eso enseñamos en la aceidad. Hace 8 días hablamos de su gran atributo de omnisciencia. La omnisciencia es simplemente que Él todo lo conoce. Él todo lo conoce en todo momento. Él vive, esto es impresionante, Dios vive en un eterno presente. Él no necesita ver al pasado a ver qué pasó. Él no necesita ver al futuro. Él vive, dicen los teólogos, esta realidad tan bella, Él vive en un eterno presente. Él lo sabe todo en todo momento y con plena lucidez. En todo momento, Él sabe todo. Y en cuanto al futuro, la presciencia de Dios, en cuanto al futuro, también lo sabe absolutamente todo. Pero hice una aclaración al final de la enseñanza de la semana pasada. Dios no conoce el futuro porque ve al futuro. Porque, ¿están conmigo? Dios no conoce el futuro porque ve el futuro. El futuro, Él lo ha determinado. No hay futuro sin Él. Si Él tuviese que ver algo a futuro, eso algo cambia lo que Dios puede decidir. Porque Él tiene que ver qué cierta situación va a pasar o qué puede pasar si Él hace esto, lo otro o aquello. No, Él en cuanto al futuro, Él no tiene que ver hacia futuro porque no hay futuro sin Él. El futuro es algo que Él ha decidido. Y esto es lo que nos introduce al tema de hoy. El tema de hoy es uno de los más debatidos, pero a la vez muy excelente, muy excelente. Y en cuanto a sus atributos, el tema de hoy se va a llamar el decreto de Dios. O, en palabras más sencillas, el plan de Dios. ¿Cómo se va a llamar? O el decreto de Dios. Muy bien. Vayamos a Éxodo 3, por favor, mis hermanos. Éxodo capítulo 3, verso 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto denota la aceidad, hermanos. Él tiene vida en sí mismo. Él es el que es. Y añadió:
Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí en generación, de generación en generación. Señor, en tus manos pongo esta reflexión, que pueda ser de beneficio al corazón de mis hermanos. Ayúdame a explicarlo lo mejor posible, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, preparen su corazón. Habiendo visto la aceidad de Dios, que Él no necesita de nadie, y habiendo visto que Él lo sabe todo, lo que continúa es que Él decide crear. Ojo esto, la aceidad de Dios es que Él no necesita de nadie. Es decir, hermano Francisco, Dios no estaba vacío y de repente sintió la necesidad de crearnos para que lo completáramos. Imagínese usted que hasta y yo lo vamos a completar. Pues no, Dios está feliz en sí mismo. Entonces, siendo Él sin necesidad de nada y conociendo todo, absolutamente todo, y sabiendo el futuro, no porque tuvo que ver para allá, sino porque el futuro depende de Él, Él decide crear. ¿Sí? O sea, lo que mueve a Dios de no crear a crear es su voluntad. Solamente, no la necesidad de algunos ángeles que alabaran su santo nombre, porque Él es glorioso en sí mismo. Mi alabanza no le suma gloria porque Él es glorioso. La Trinidad es gloriosa por la eternidad. Entonces Él decide crear, mis hermanos. Y en Apocalipsis 4:11, si quieren ir allá conmigo rápidamente. En Apocalipsis 4:11, lo vimos en una de estas predicaciones, declaran los seres creados, tanto nosotros como los angélicos, esta verdad. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque, ¿por qué? Tú creaste todas las cosas, tú creaste todas las cosas, y esta última frase es lo que me ayuda a solventar lo que les digo, y por tu voluntad. Por tu voluntad existen, no por necesidad en Dios, sino por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del decreto de Dios, de la perfección del decreto, queremos decir que Dios, cuando pasa de no crear a crear, Él tiene un plan. O en la teología es conocido como Él tiene un decreto. Para nosotros decreto es algo que se decreta y tiene que suceder. Pero para un lenguaje más sencillo podemos utilizar, Él tiene un plan. Hermanos, usted y yo, cuando vamos a hacer alguna cosa, planeamos. Nosotros empezamos a pensar en cierta edad ya a futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí cuando llegue a tal edad? ¿Qué va a ser de mí si pasa esto? Y empezamos a poner un montón de escenarios de lo que podría o no podría pasar en nuestra vida, con quién me voy a casar, y si con el que me caso no me quiere, y no sé. Entonces empezamos a planear. O decimos, ¿sabes qué? Tengo esta edad, para cierto tiempo yo ya quiero tener un dinerito ahorrado para poder vivir mi vejez bien, o por lo menos estable. No quiero verme en las prisas cuando ya llegue yo a cierta edad. Nosotros planeamos. Todo lo que hacemos planeamos. La reunión que tuvimos ayer fue de planeación para el beneficio de la iglesia. Nosotros planeamos. ¿Será que Dios no planeó al crear? Si Él todo lo sabe, no planeó al crear, hermanos. Los eventos a Él le van tomando por sorpresa. Es por eso necesario que hablemos de esto, del decreto o plan de Dios.
Si nosotros, que somos criaturas finitas, planeamos, cuánto más el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, no va a planear. ¿Quién creemos que es Dios? La única diferencia es que a ti y a mí se nos estropean nuestros planes todo el tiempo. Queríamos salir de viaje y se te olvidó el pasaporte, no sé. Y todo lo que tú habías planeado se puede estropear en un segundo. Si Dios es todopoderoso, es AC y omnisciente, ¿qué lo puede tomar por sorpresa? ¿Me explico? Entonces, es importante que entendamos que detrás de su voluntad o su decisión de no crear a crear, Él tiene un plan. Él tiene un plan. Veamos algunas definiciones de lo que es el decreto o el plan de Dios. Quiero que veamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 definiciones que pueden ayudarnos a comprender un poco mejor qué es eso de decreto o plan de Dios. ¿Van conmigo? ¿Están bien? Si nosotros planeamos, hermanos, ¿cómo nuestro Dios todopoderoso no va a tener un plan? No va a tener un plan si Él todo lo sabe y todo lo puede. Somos una iglesia bautista reformada. Por lo tanto, tenemos una confesión de fe. La confesión de fe es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Así que quiero que veamos algunas definiciones de lo que es el decreto o plan de Dios y vamos a ver la confesión bautista y otras más. Ponme la primera foto, hijo, por favor. Capítulo 3, párrafo 1, hermanos. ¿Qué es el decreto o qué es el plan? Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo, su sabiduría, ¿sí, hermanos? Él es todo sabio. Agárrale sabor. Por el sapientísimo y santísimo consejo. Consejo es como una junta en donde la Trinidad planea. ¿Sí, hermanos? Consejo, ese es su consejo, algo que tiene que ver con planeación. Otra vez, porque para que le agarre sabor. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de, ¿qué? Su voluntad, no de necesidad, de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Si usted y yo planeamos, ¿cómo Él no va a planear, hermanos? ¿Cómo Él va a decir, pues vamos a crear a ver qué sale tú? Y ahí a ver qué sucede en el tiempo, y Dios reaccionando todo el tiempo a nuestras metidas de pata. ¿Se imaginan a Dios estresado por nuestra culpa? ¿Cómo podría hacer eso? Si Él es perfecto, hermanos. Eso dice la confesión. Después el catecismo de Westminster. Recuerden, catecismo es un sistema de pregunta y respuesta para poder enseñar a los hijos. El catecismo menor de Westminster, en cuanto a decreto o plan de Dios, dice: el decreto de Dios es su propósito eterno. De no crear a crear es su voluntad, su propósito. Según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria. Eso va. Su propia gloria, hermano Francisco, va dirigiendo la historia. Y hermanos, no hay nada mejor que su gloria. No hay ningún fin mayor que su gloria, porque eso es lo único que Él merece. Gloria. Es según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Herman Bavinck dice: el consejo de Dios, ¿qué es consejo? Les dije, planeación. El consejo de Dios es su pensamiento determinado y su decreto firme que tiene que ver con todas las cosas. Todos los decretos, esto es importante. Esto es muy importante, la siguiente parte de Bavinck.
todos los decretos de Dios se nos hacen visibles en el progreso de la historia. Para nosotros son eventos que ocurren en nuestro presente, para Dios no, porque Dios es el que determinó lo que va a pasar. Y ahorita voy a ir arreglando muchas piezas que pueden estar como que ¿y qué con esto? ¿Y qué con esto? Denme chance, tengo toda una... ¿Cuánto tenemos? 2-3 horas de predicación. A nosotros se nos hacen visibles sus decretos, somos finitos y nosotros decimos, esta no me la esperaba, en Dios no. Nosotros sí. Sus decretos o su plan eterno se hace visible en nuestra línea de tiempo. Después Wayne Grudem en su teología sistemática dice, los decretos de Dios son los planes eternos de Dios por los cuales antes de la creación del mundo, Él determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. ¿Sí? Dios está en sí mismo en la eternidad y para pasar de no crear a crear es su voluntad. Y Él todo lo sabe. ¿Sí? Él todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, ya todo lo que va a suceder proviene de su plan. De su plan. Si Él no fuera todo omnisciente, omnipotente, bueno, entonces él sí tendría que ir aprendiendo y reaccionando conforme el tiempo va pasando. Pero nuestro Dios es perfecto. Wayne Grudem dice eso y William Perkins comenta, su decreto determina lo que se hará, pues no hay nada más alto que su voluntad. Si hay una molécula por ahí corriendo sin el control de Dios, Dios deja de ser soberano. Si hay una sola molécula, dice Arsi, si hay una sola molécula que anda por ahí suelta, que Dios no la puede controlar, Dios deja de ser soberano en ese instante. Cuando hablamos de su perfección, sí, hermanos, si tú y yo planeamos, ¿cómo Él no? ¿Cómo Él no, que todo lo sabe, que todo lo puede, no planeó de no crear a crear todo lo que va a pasar en la historia? Es impresionante. Ahorita voy a arreglar las dudas o probables dudas que pueda haber en cuanto a este tema. Veamos algunos versos, porque qué bonito lo que dicen los teólogos, pastor, pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver un par de versos que hablan de que en primer lugar es su deseo en el sentido de su voluntad haber creado y, aquí va una aclaración, y hacer o permitir que pasen ciertas cosas. Versos que tienen que ver con su beneplácito o su voluntad en cuanto al plan. Efesios 1:11 es uno de los más conocidos. Vayan conmigo ahí, por favor. Versículos que nos hablen de esto, que Dios tiene un plan determinado desde antes de la fundación del mundo y Él no tiene que reaccionar. Efesios 1:11 dice así: también en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Aquí hay un predestino, pero no quiero enfocarme en eso, sino en la última parte. Predestinados según el propósito. El propósito, hay un propósito. Según el propósito, y vean esta última frase para que le tomen todo el sabor y la subrayen si les gusta subrayar su Biblia. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas, no unas, no pocas, todas las cosas conforme al consejo, planeación, consejo de su voluntad. Hemos sido predestinados, dice, pero después dice cuál es la razón. Según el propósito de aquel que hace todas las cosas, que obra todas las cosas conforme a la planeación
o al consejo de su voluntad. Y esto va más allá de nuestro pensamiento. Esto nos regresa a la eternidad. Un consejo es una planeación entre algunas personas. La Trinidad planea todo lo que va a suceder de cierta manera. Cuando ya ellos deciden crear, hay una planeación, hermanos, que va a suceder y que no hay nada que la detenga, que va en línea recta. Para ti, para mí, parece que sube, baja, me meto, me salgo, no sé qué pasa, pero en los planes de Dios es una línea recta que no hay nada ni nadie que la pueda detener, porque no hay poder más grande que el de Dios, ni aún el mismo diablo, porque el diablo depende de que Dios le permita vivir. En un segundo podría exterminarlo, hermanos. Entonces, aquel que hace todo conforme a lo que su corazón ha determinado que suceda, no por necesidad o no por causas segundas como nosotros, sino por su voluntad y su consejo. Y hermanos, su consejo es bueno y sabio. Continúo. Salmo 33. Estamos viendo algunos versos que puedan decirnos que sí, es cierto que de no crear a crear y de todo lo que sucede es su voluntad, su beneplácito, su plan, o teológicamente hablando, su decreto. Salmo 33, 9. Porque Él habló y fue hecho, todopoderoso. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el plan de las naciones o consejo. Es decir, las naciones hacen sus planes, pero en última instancia pasará lo que el Señor permita que pase. Vean. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Verso 11, el consejo o plan del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Y vean el verso 12, porque es una gran dicha. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Entonces, si quieres quedarte con algo, es el verso 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón se cumplen siempre. ¿Usted puede pensar que hay algún plan que Dios no se le haya cumplido? No puede ser, hermanos. Recuerden que les dije que la forma en que nos estamos acercando al texto es un teísmo clásico. El teísmo clásico empieza por los atributos de Dios antes de ser humanista. El humanista pone primero los sentimientos de nosotros como seres humanos, pero el teísmo clásico exalta los atributos de Dios por encima de mis emociones. He dicho muchas veces, hermanos, que nuestras emociones son tan fluctuantes. A veces estamos acá, a veces estamos acá. La palabra del Señor permanece por siempre. Si Él dice que Él es fiel a pesar de lo que yo siento. Entonces nos acercamos a estudiar lo que el Señor ha revelado de sí mismo con respeto y por medio de un teísmo clásico que exalta sus atributos por encima de mis emociones. Salmo 135, 5. Salmo 135, 5. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, ¿qué? Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Una vez más, es la voluntad de Dios lo que lo mueve de un estado de no crear a crear. Y su decreto es su planeación, siendo
aceidad de sí mismo y en sí mismo, siendo omnisciente y conociendo todo, cuando Él decide crear, sabe todo. ¿Sí? Salmo 135, si quisieras quedarte con algo de lo que dice ahí, todo cuanto el Señor quiere, hace. Isaías 14, 24. Isaías 14. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. ¿Sí? Tal como lo había pensado, así ha sucedido. Como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará. Voy a leer del 24 al 27. Su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Verso 26. Este es el plan acordado contra toda la tierra. Y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Verso 27, muy importante. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? O sea, ¿quién puede echarle a perder un plan? A Dios. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías 41. Isaías 41, 20 al 24. Vean lo que dice. Isaías 41, 20. Para que vean y entiendan y consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto. Y dice que el Santo de Israel lo ha creado. Ahora va contra los falsos dioses. Presenten su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron. Y vean que dice, para que los consideremos y sepamos su resultado. Lo que Él está diciendo aquí es que Él es el verdadero Dios porque sabe todo lo que va a pasar, no porque vea futuro, sino porque lo determina. Y también puede ver con la misma lucidez el pasado y no buscando en su mente a ver si logra acordarse, pero Él vive, porque Él vive en un eterno presente. Les está diciendo a los falsos dioses, díganos lo que ha de acontecer, o díganos de las cosas que fueron. Y cuando dice que fueron, no está hablando solo históricamente, está yendo hasta cómo fue creado lo creado. Díganos, ¿sí? Es la diferencia de nuestro Dios, que todo lo sabe y todo lo puede. Vean una vez más, declara en verso 23 lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos que ustedes son dioses. Declaren lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. Miren, ustedes no son nada, le dice a los ídolos. Y vean, no solamente dice que los ídolos no son nada, sino su obra es vana, abominación, Él es el que los escoge. ¿Sí? Personas que escogen a un ídolo en vez de Dios, dice, terminan siendo como ellos. ¿Qué hace la diferencia entre nuestro Dios y los dioses? Él lo sabe todo y lo determina todo. Y si ha extendido su mano, nadie la puede detener. Y si ha decidido algo, nada lo va a detener. Y nosotros vemos eso en la línea del tiempo, pero Él al crear ya había determinado o planeado todo. Isaías 46. Isaías 46, 9. Estamos estudiando las perfecciones de Dios, ¿sí? Sus atributos son sus santas perfecciones y una de ellas es su eterno plan perfecto para su gloria, porque no hay nada más alto que su gloria.
ni hay nada más que merezca gloria que Él. Los atributos son sus perfecciones y una de ellas es su planeación. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Verso 10, hermanos, subráyelo. Que declaro el fin desde el principio. Que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, y subrayo esto también, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y no habría poder alguno que lo detenga. Es por eso que sus promesas son verdad, pero también sus juicios son verdad. Sus promesas son verdad, pero también sus juicios son verdad. Esto es excelso, hermanos. Esto es Dios. No el de la lámpara de Aladino, que cada que la froto hace lo que yo le digo. Cada que decreto, Él viene y se mueve porque yo lo decreté. Por favor, Él es Dios. Él es Dios. Ahora, esto es en general. Lo que les acabo de dar, los versículos que les acabo de dar, es en general. Nada puede detener su plan. Y nuestro Dios no está viendo a ver qué va a pasar y cómo arreglamos esto, hijo. Híjole, esto sí, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Porque ellos ya están muy mal y yo no sé qué. No, hermanos, Él es omnipotente, omnisciente, conoce todo lo que va a pasar porque Él determina el futuro. No hay futuro sin que Él lo haya determinado. Entonces, en general, estos son sus decretos o planeaciones generales. Pero también, hermanos, hay decretos particulares. Particulares en el sentido de que, tú decidiste nacer. ¿Y por qué naciste? ¿Tú decidiste nacer en la mejor nación del mundo, México, y en la mejor ciudad, Pachuca? No. No decidiste tú. Fue Dios. Él decidió tus padres. Él decidió las situaciones. Y no en el tiempo. Fue desde la eternidad. Por eso dice Jeremías, desde el vientre de mi madre, tú me escogiste. Y para que lo haya escogido no es de que Dios dijo, a ver, ¿quién está en ese vientre? Oh, es Jeremías. A él lo escojo. No, nació Jeremías porque Dios quiso. Todo, hermanos. Entonces, no solamente decretos generales, hay decretos o planeaciones particulares. Daniel 2:21, vamos a Daniel 2:21, por favor, en cuanto a los decretos particulares, no solamente generales de que va a pasar lo que Él diga en la historia en ciertos eventos, sino particulares también. Y quiero empezar hablando de los decretos particulares con las dos personas o tres personas más conocidas del Antiguo Testamento. Vean primero Daniel 2:21, por favor. Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, hablando de Dios. Y vean lo que sigue después. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Quiero hablar un poquito de eso en decretos o planes particulares de reyes. Dice la Escritura que Él quita reyes y pone reyes. No sé quién dijo también, Arnoldo, que cada nación, creo que fue MacArthur, ¿no? No sé, cada nación tiene el rey que se merece. Cada nación tiene el presidente que se merece. Unos para beneficio, unos para juicio. Pero cada nación tiene el rey que se merece, y dice la Escritura que Dios en última instancia pone a los reyes y quita a los reyes. No estamos en tiempo de reyes, pero sí de presidentes. Ahora, había tres personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento que se nombran mucho en el Nuevo también, y debemos entender que aún esos hombres tan poderosos en nuestra mente eran puestos por Dios o quitados por Dios. Uno de ellos, Faraón. Faraón es uno de los más grandes representantes del Antiguo Testamento,
que representa en una forma la maldad, la esclavitud, Faraón. Vayan conmigo a Romanos 9. Entonces, a veces nosotros decimos, híjole, este presidente o esta persona es demasiado mala, pero cuando entendemos que detrás de eso hay un propósito sabio de Dios, tenemos que entender y preguntar, Señor, ¿esto por qué o para qué es? ¿Qué debemos aprender como iglesia acerca de este presidente? ¿Qué debemos aprender nosotros como personas acerca de esto? Porque en última instancia Él quita reyes y pone reyes. ¿Van conmigo? Entonces, uno de los más grandes representantes es Faraón. Vean en el capítulo 9, verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Y esto es Dios hablando. Entonces, ¿quién en última instancia levantó a Faraón? Dios. Pero vean lo que dice, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. A través de Faraón, cada que Moisés iba y le decía, deja ir a mi pueblo, él decía no. Había una demostración de la gloria de Dios al traer una plaga. Una plaga. Muchos pensamos, la plaga viene del diablo. Pero en un sentido principal y último, Dios soltó la plaga para demostrar su poder. Faraón se puso necio, no voy a dejar ir a tu pueblo. Y venía una plaga. Y Moisés se acercaba otra vez. Entonces, en cuanto a quitar y poner reyes, en última instancia, él puso a Faraón ahí. Y la razón dice, para mostrar en ti, mi poder. Decretos particulares o planes particulares. Otro representante del Antiguo Testamento muy conocido fue Nabucodonosor. Daniel 4, 24. Vean, Daniel 4, 24, Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, y vean, y este es el decreto del Altísimo o plan del Altísimo que ha venido sobre usted. Que en última instancia Daniel le hace saber a Nabucodonosor que su situación proviene del cielo. Nabucodonosor, hermanos, también era un hombre muy poderoso. Él acabó con Judá, con el reino de Israel del sur, muy poderoso. Y fue Dios mismo el que hizo eso, el que permitió que Babilonia llegara para traer a sus hijos una lección a Judá. Pero después Nabucodonosor se enaltece delante de Dios y dice, en última instancia, yo soy el rey. Yo soy el rey. Y entonces Dios lo tiene que humillar. Y recuerdan que se convirtió prácticamente, según lo que nos dice, en una bestia. Y anduvo comiendo pasto en el campo. Hasta que respondió y dijo, tú eres quien gobiernas, no yo. Decretos particulares en personas particulares. No solo es en general, no solo es en la historia, es en cada uno de nosotros. Otro rey, bueno, él no era rey, pero un gobernador muy importante fue Pilato en el Nuevo Testamento. Juan 19, por favor. ¿Qué estamos viendo? Los atributos, las perfecciones de Dios. Y en este caso estamos viendo su omnisciencia, su aceidad, pero ahora sabiendo que Él es completo en sí mismo y sabiendo que Él sabe todo, decide crear. Entonces, una de sus perfecciones es su plan, su planeación. Juan 19:8, mis hermanos, otro personaje muy poderoso en los tiempos de nuestro Señor. Vean lo que dice Pilato. Jesús respondió, desde el 8, perdón, 19:8. Entonces Pilato,
Cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Estaba dialogando con Jesús y los de afuera decían ciertas cosas. Entró de nuevo al pretorio, Pilato, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces les dijo: ¿a mí no me hablas? Ojo a lo que va a decir Pilato. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? Y ahí empieza a hacer, a presumir su posición, tengo poder para soltarte. Miren, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús va a la fuente, hermanos, a la fuente en el verso 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Es decir, Pilato, estás donde estás porque Dios decidió que ahí tenías que estar. Lo mismo que Faraón, lo mismo que Nabucodonosor, y hermanos, lo mismo que nosotros hoy. Hay un aspecto que tengo que enseñar de causa 1 y causa 2 que no creo que me dé tiempo, pero necesito que esto baje al corazón. Al final de cuentas, Dios tiene tu vida. Continuemos. Después de que Nabucodonosor le falta el respeto a Dios y es convertido en bestia, quiero leerlo solo para que quede en sus corazones. Vean cómo responde Nabucodonosor en Daniel 4:34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, ya estaba, dice que sus uñas estaban como de águila y andaba comiendo pasto y hierba. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Subraya lo que sigue: porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Y si hay en la mente judía y hebrea un hombre poderoso, era Faraón y Nabucodonosor. Y en el Nuevo Testamento, Pilato. Y en última instancia, Nabucodonosor tiene que reconocer, siendo el hombre que es tan poderoso, con miles de sirvientes a su servicio, sí, tiene que reconocer que es Dios el que gobierna de verdad. Y cuando nos queremos subir en nuestro trono de creídos, Dios tiene que muchas veces humillarnos. Continúo. No solamente los reyes están destinados particularmente, sino que, mis hermanos, Él ha determinado lo que ya decía hace un momento: dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, qué vamos a hacer. Y Él ha determinado cuántos días vamos a vivir. Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, dice David. Me hiciste en el seno de mi madre. Qué bonito. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Ahora quiero que te quedes con esta última parte. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Él ha determinado nuestros días y por mucho que nos cuidemos, llegará cuando Él lo ha determinado. Eso no quiere decir que no nos cuidemos, porque Él ha dejado los medios para los fines. Por eso tenemos que comer y tomar agua.
pero no sé a ti, pero esto a mí me trae tranquilidad. Él determinó mis días, por muy oscuro que esté el callejón por donde voy a pasar. Él tiene su vida en mis manos. Eso no quiere decir que me voy a ir a meter al callejón para probar a Dios. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí saben qué es callejón en primer lugar, los que hablan inglés? Sí, que no va a ser ¿qué es callejón, pastor? Entonces, aquí viene una parte complicada. ¿Qué de la maldad y qué de las cosas tan terribles que de repente vemos en el mundo? ¿Qué de eso, pastor? Si Él tiene un plan, ¿qué? Entonces, uno de los más grandes ejemplos pues es Job. Lo hemos hablado muchas veces. Job, dice la Biblia que era un hombre bueno. Aunque, ¿qué aprendimos en la mañana, no? ¿Bueno en qué sentido? Tenemos que filtrar a qué se refiere esa bondad con la gracia común, la imagen de Dios, lo que aprendimos en la mañana. Pero dice la Escritura que Job era un hombre que de cierta manera tenía principios morales correctos. Entonces nosotros, hermanos, podríamos decir, mira, un asesino sí merece ciertas cosas, un violador merece ciertas cosas, pero hay gente que es buena, que a nuestros ojos es buena. Ellos no merecerían pasar por desiertos, no merecerían pasar por situaciones. Y uno de los ejemplos más grandes es la vida de Job, que a pesar de que la Escritura dice que Job moralmente era bueno, Dios trajo un desierto a su vida y fue Dios. Fue Dios. Entonces, en el sentido de lo que pasó con Job, Job ofrecía sacrificios todos los días, hermanos. Él decía, voy a ofrecer este sacrificio por si acaso mis hijos han pecado contra Dios. Y yo digo, qué hombre tan correcto, qué hombre tan sensato, ofrecer sacrificios por sus hijos por si acaso lo ofendieron a Dios. Y después leer que en el ámbito espiritual, en el cielo, Dios tiene una plática con el mismo diablo y el diablo le dice, ¿sabes por qué Job te ama? Porque lo cuidas. ¿Sabes por qué Job te ama? Porque lo proteges. Y Dios dice, para que veamos la limitación del diablo, Dios dice, está en tus manos, pero no toques su vida. No lo mates. A la vez que da una aprobación el Señor, limita también. Y empieza un desierto en la vida de Job terrible. Terrible. Si nosotros perdiéramos a nuestros hijos, lloraríamos amargamente. Y dice la Escritura que perdió a todos sus hijos, a todas sus hijas, el ganado. Y aún así terminó diciendo, Dios dio, Dios quitó. Pero después, hermanos, se agudiza la prueba. Y esto proviene del plan de Dios. En última instancia proviene del plan de Dios, porque si Dios no le dice sí, tócalo, Él no puede tocarlo. Pero detrás hay un propósito mayor. Y uno podría decir, pero ¿cómo me vas a hablar de un propósito mayor si acaba de perder todo? Ahí es cuando yo no entiendo a Dios, pero no puedo negar que Él lo hizo. No lo puedo negar porque sería yo darles verdades a medias. No lo quiero leer porque es todo un rollo. Pero esto tiene que traer también alivio al corazón del creyente, porque detrás de todo aún está la mano de Dios con un propósito. Ahora, Job, después de que Dios permite que le venga la enfermedad en su piel, él sí dice, maldito el día en que nací. Entonces Job empieza a maldecir, no maldijo a Dios, dijo, maldito el día en que nací. El día que yo nací, si para esto nací, ¿para qué nací? Y entonces Job más adelante dice, ojalá y Dios me permitiera una audiencia porque tengo algunas cosas que reprocharle. Y entonces Job, porque solo leemos los primeros 3 capítulos donde dijo Dios, Dios quitó, no vemos todo lo demás. Y le dice, dame una audiencia
que yo tengo varias cosas que reclamarte. Y Dios dice, ¿quién es aquel que abre su boca con tan poca sabiduría? Y yo digo, Señor, ¿estás sufriendo? ¿Por qué le contestas así? Es que quiero que recuerden que soy Dios. Ahora, detrás había un plan, hermanos, un plan. Job viene y presenta un montón de argumentos. Y Dios le dice, amárrate los pantalones, que vamos a platicar. Yo te voy a hacer unas preguntas a ti y si me las contestas, yo te contesto. ¿Dónde estabas tú cuando yo planeé la creación? Dímelo si eres tan inteligente. Y yo me quedo así, hermanos. Así me quedo, así. No, espérate, bríncale, Dios me ama. Sí, yo no quiero leer esas partes de Dios, pero tenemos que explicarlas todas porque Él es Dios. Repito, tenemos un Dios de Aladino, que yo declaro, decreto y oro y Él se tiene que mover a mi voluntad. No, hermanos. Al final de cuentas, detrás de todo lo que sucede, Job dice, tapo mi boca, pensé que te conocía y no es cierto. Y dice, ahora mis ojos te ven. Y se le fue dado más hijos, más ganado, más dinero. Pero hermanos, los hijos que perdió, si eran creyentes, Él los volvió a ver. Y detrás había un plan de Dios que yo no entiendo. Pero no puedo negar que detrás de esta cosa Dios estaba. Vean lo que dice Job en el capítulo 23, verso 13. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Y esto es Job sanando. Sanando todas las veces que le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Está empezando a sanar su corazón y se está dando cuenta que es Dios en última instancia quien manda. Y vean, porque Él hace, repito el 13, Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Verso 14, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Decretos particulares. Job recupera todo. Job recupera su salud, tiene hijos otra vez. Y repito, si sus hijos eran creyentes, Él los volvió a ver y hubo una plenitud. Y a través del dolor conoció verdaderamente a Dios. No es que sea la única forma de conocer a Dios, pero a veces estamos tan adormecidos, tan en nosotros mismos, que Dios tiene que permitir una arrastrada para levantar los ojos. Martín Lutero creo que decía, bendita enfermedad que me atrajo a ti. Porque si no hubiese caído enfermo, nunca hubiese volteado a ti. Entonces, aunque la enfermedad es mala, bendita enfermedad, porque me hizo buscarte. Cuando nos va mal, ¿a poco no oramos? Pero cuando todo está bien, se nos olvida. Entonces, a veces el mal trae un bien, sobre todo para los hijos. Foto de Herman Bavinck, hijo, por favor. La foto 2. Herman Bavinck dice esto. Y todo lo que les he enseñado, pero ¿qué con el mal? Bueno, detrás hay un propósito mayor, hermanos, que tú y yo no podemos conocer, pero Él es todo sabio y Él es bueno. Y eso nunca debemos de dudarlo. A pesar de mi realidad, si soy su hijo, sé que el desierto, sé que el dolor, algo tiene para mí, porque Él es bueno y porque Él controla todas las cosas. Por eso podemos descansar, a pesar de lo que sucede. Dice Bavinck, el consejo de Dios es su pensamiento determinado y su decreto firme relativo a todas las cosas. Todas las cosas de acuerdo con ese consejo permanece para siempre y nadie puede contenerlo. Por otro lado, el consejo de los enemigos será anulado. El Nuevo Testamento habla con un lenguaje aún más claro sobre el consejo divino. Las obras de Dios no solo le son conocidas desde la eternidad, sino que todas las cosas suceden conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El vocablo
bulí en griego del Nuevo Testamento denota la voluntad de Dios como algo basado en el consejo y la deliberación, y en ese sentido difiere de thelima, que es la voluntad divina. El designio de su voluntad, volutof, thelima, afto, este consejo de Dios antecede a todas las cosas, lo abarca todo. Vean la última parte, incluyendo los actos pecaminosos de los humanos. Ojo a esto. Vamos a contrastar lo que Babin acaba de decir, porque si decimos que Dios ha planeado todo, ¿qué de las cosas malas? ¿Qué de la maldad? ¿Qué me dice, pastor, de eso? ¿Qué me dice de lo que yo veo alrededor? Bueno, ya vimos una parte en Job, pero Job como creyente, Dios estaba planeando abrirle sus ojos verdaderamente. Sí sufrió, hermanos, y ninguno de nosotros quisiéramos pasar por lo que pasó Job. De verdad no quisiéramos nunca pasarlo. Pero no estamos exentos de las pruebas. El Padre Nuestro dice en una parte, Señor, donde dice no nos metas en tentación, la traducción más acertada sería, Señor, no me pongas a prueba, porque sé que soy débil. Y si me pones a prueba, sosténme en medio del desierto. Sosténme, Señor. Porque sí, Él prueba a sus hijos. Jonathan Edwards, en cuanto a lo que es la maldad y sobre todo, por ejemplo, la caída de Adán y Eva. Si Dios conoce todo, ¿para qué? ¿Para qué poner el árbol del conocimiento del bien y del mal en un punto donde Adán lo podía tomar? ¿Para qué? Hay un plan detrás. Hay un plan detrás. Sin caída no hay redención. Sin caída nunca conoceríamos el amor redentor de Jesucristo. No podríamos. No podríamos. La caída es mala, sí, es mala en sí mismo, pero cuando hay un plan detrás que nosotros no conocemos, la redención de mi Señor vino por mi pecado. Y yo no podría apreciar ese gran amor si no hubiese estado en el lodo. No puedo apreciar la salud si no he estado enfermo. Jonathan Edwards dice, tanto si Dios ha decretado todas las cosas que suceden como las que no suceden, todos los que admiten la existencia de Dios admiten que también que Él sabe todas las cosas de antemano, lo del futuro. Ahora, es evidente en sí mismo que si Él sabe todas las cosas de antemano, Él las aprueba o no las aprueba. Si Él sabe todas las cosas de antemano, ¿sabía que Adán y Eva iban a caer? Sí. Entonces Él las aprobó o no las aprueba en última instancia, porque Él tiene el poder de detenerlo. Él tiene el poder de no haber puesto el árbol. Pero detrás hay una planeación, un decreto eterno para su gloria, y no hay nada mejor que su gloria. Después dice Jonathan Edwards, ahora es evidente en sí mismo que si Él sabe todas las cosas de antemano, Él las aprueba o no las aprueba. Es decir, Él quiere que sucedan o no quiere que sucedan, pero querer que sucedan es decretarlas. Y también tendríamos que hacer una aclaración de qué es querer, porque Dios no pone la maldad positivamente en los corazones. Esa viene de nosotros por la caída. R.C. Sproul, en un tiempo de preguntas y respuestas acerca de este tema, dijo, una nena se le pone al frente de una nena de 9 años, si Dios sabía que Adán iba a pecar o que el diablo iba a caer, ¿para qué lo crea? Pregunta de una niña de 9 años. Y R.C. dice varias cosas, pero la frase que se me quedó es esta. Mira, la Biblia dice que no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mal es malo. ¿Sí? El diablo es malo. Nuestro pecado está mal. Y dice R.C. después, el mal es malo, pero si Dios decidió o permitió que en su creación exista el mal, entonces el mal tiene un propósito sabio en Dios. Porque de otra forma no existiría el mal. Entonces ahí es donde decimos o decidió o permitió. Lenguaje suave, permitió. Porque detrás hay un propósito eterno. Proverbios 16:4. Estamos tocando terrenos santos, pero hay que enseñar.
Proverbios 16:4, el proverbista hace esta declaración en cuanto a los planes de Dios. Todas las cosas son hechas por el Señor. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Última parte, hasta el impío para el día del mal. Mastíquelo. Mastíquelo. Hasta el impío para el día del mal. Ahora, para cerrar, lo que le pasó a Job fue muy feo. Yo no conozco la vida particular de cada uno de los que están aquí, pero creo que pueden algunos haber pasado cosas feas. De diferentes grados, diferentes niveles, cada uno de nosotros puede o pudo haber pasado cosas, pero déjame te digo algo, no ha habido pecado más grande ni más grave que matar a Jesús. Cuando yo me ponía a pensar en la doctrina del decreto y a estudiar y a orar y razonar, yo decía, Señor, pero ok, la planeación en última instancia fue tu voluntad. No crean que yo no me pongo a debatir en mi corazón en los temas antes de traerlos a ustedes, razonarlos, tratar de entenderlo mejor. No quiero decir disparates, no quiero faltarle al respeto a Dios. Entonces, repito como decía MacArthur, cuando prediquemos a Dios, ni le adhiramos ni le quitemos, tal y como Él se muestra. Y Él se muestra, sí. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿qué de la maldad? ¿Qué de ciertas cosas, Señor? Y entonces viene esa parte, no ha habido pecado más grande ni más grave que matar al Dios encarnado, porque no ha habido ninguna persona más inocente que Él. Nadie. No hay una persona más pura, un bebé más perfecto, una vida más exacta, un corazón más bello que el de mi Señor. Y detrás está la planeación de Dios. Lucas 22:22, por favor. Dice Jesús, porque en verdad el Hijo del Hombre va a su muerte, pero ¿qué dice después? Según se ha determinado. Ahora, podemos volver a pensar que eso se determinó en el tiempo, pero no, hermanos. Una y otra vez en la Escritura, y no tengo esos versos, usted los puede buscar, pero decía, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. La muerte de Jesús estaba en la planeación o decreto de Dios y nada lo iba a detener. Cuando Adán y Eva pecaron, ese día debió de haberse terminado la raza humana, pero había una planeación, el Hijo vendría. Entonces toda la historia de la creación se maneja en el plan de Dios, de su gracia y su ira. Jesús dice, se va como ha sido determinado. Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Verso 23. Este fue entregado por el plan. ¿Qué es el decreto? Plan. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. El Cordero había sido destinado en la eternidad. De no crear a crear está la voluntad de Dios. Él conoce todo, Él sabe la caída, entonces hay un Cordero. Si nosotros planeamos, ¿cómo Dios no va a planear? Hechos 4:27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, y ya vimos por qué Pilato estaba ahí,
Jesús le dijo, ese poder y ese título y ese lugar viene de Dios. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, o sea, contra Jesús, a quien tú ungiste. Pero vean el verso 28 una vez, hay un propósito, para hacer cuanto tu mano, la mano del Padre, cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Bueno, hermanos, repito que esto tiene que bajar al corazón. Si tú eres creyente, si tú crees en el Señor, tú lo sabes, y le amas, no tienes una vida perfecta porque ninguno de los que estamos sentados aquí, ni yo, tenemos una vida perfecta, pero sí le amamos. Mi hermano, quiero que tomes esto como agua en el desierto. Si estás en problemas y en alguna situación que no entiendes por qué, detrás está la mano de Dios. Confía. Confía. Él ha dejado su voluntad, su voluntad revelada, nos ha dicho cómo debemos de manejar nuestra vida y debemos de hacer todo para lograr ser obedientes. Pero detrás de mi dolor o del que puedas estar pasando aquí, ve esto, hay un plan. No lo entiendes hoy, no sabes por qué el dolor, pero si de verdad le amas, confía. Ahora sí, Romanos 8:28, por favor. Mi hermano, que esto sea como cuando tenemos una herida por las situaciones de la vida y alguien empieza a curarla. Yo no quiero que tomes a Dios como un ser malvado, sino por todo lo contrario. En su sabiduría, ahora tú puedes entender que si hay algo que está pasando, no es principalmente el enemigo, porque tú eres hijo de Dios. Detrás de ello puede haber una lección de tu Padre amoroso que está llamando tu corazón, que está permitiendo ciertos desiertos para que vengas en arrepentimiento, para que despiertes. Confía en el Señor. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no unas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, detrás de mi vida hay un propósito de Dios eterno que yo no entiendo, pero sí conozco al Dios del propósito. Entonces, debo de descansar en Él. Pero sí quiero que se ponga usted de pie, con su Biblia en mano en Romanos. Cuando aprendemos esto de Dios, ahí sí nos pasa como Job: pensé que te conocía. ¿Sí? Ahí sí nos pasa como a Job: yo pensé que conocía quién eres, pero ahora mis ojos te ven. Hemos visto hoy el decreto de Dios o el plan de Dios, y es su perfección, su plan perfecto. Busquen los versos de que el Cordero ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes se den cuenta que no estoy inventando nada, pero no puedo extenderme más. Mi profesor Héctor decía varias veces: hay mucho más que decirles, pero tengo que dejarlos ir. Hemos visto su decreto eterno, su planeación. Él todo lo sabe. Entonces, en última instancia, fue su voluntad lo que movió de no crear a crear. El plan de que su Hijo fuese muerto por personas como nosotros está en su decreto. Entonces, si algo tan delicado era controlado por Dios, ¿cómo no va a controlar mi vida? Sí, a veces nuestros mismos pecados nos llevan a lodos, hermanos,
de los cuales aprendemos, de los cuales Dios usa aún nuestros pecados a nuestro favor para crecer, para abrir nuestros ojos. Oh, hermanos, yo no puedo entender qué tan grande es Él, ni sus planes. Jamás pensé que yo terminaría en Estados Unidos predicando, porque yo no la llevaba para eso, llevaba para todo lo contrario. Y muchos de ustedes saben que si no fuera por Él, no estuvieras aquí. Una vez que Él ha alimentado tu corazón, descansa, obedece, sé obediente. Ahí está su voluntad revelada. Nos dice no esto, no lo otro. Obedezcamos, pero en última instancia, a pesar de todos nuestros altibajos, sepamos lo que dice Romanos 8, que a los que le aman, todas las cosas cooperan para formarme. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos está formando a la imagen del Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? Obediente, santo, bueno. Entonces cada situación va formándome a la imagen de Jesús. Cada desierto que el Padre permite que yo pase, en última instancia me formará como su Hijo, para aprender a depender en Él, para tener más fe y descansar en Él. Todo eso, hermanos, yo no soy Dios y no pretendo decir esto dice y esto dice aquel en el sentido de tu futuro, pero Él tiene tu vida en sus manos y tus días están contados. Y si tú eres creyente, descansa, porque Dios controla todo. Y no hay una molécula y partícula que salga de su control. Si entras en un desierto, Él te está hablando. Recuerda lo que decía este hombre: bendita enfermedad que me hizo voltear a verte. Quiero que juntos leamos en voz alta Romanos 11, 33. Esto es con lo que nos deja un tema como este. Así, esto es lo que nos deja un tema tan sublime como el decreto o el plan de Dios. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.